Vamos a comenzar entonces con el cuestionario de hoy día. Es una clase bastante, bueno, fue una materia bastante buena que nos hace ver, ¿cierto?, cómo el evangelio, el cristianismo fue avanzando y que es una parte de la historia eclesiástica que muy poco se toma, que es lo que pasa en toda la parte, ¿cierto?, oriental del cristianismo, en Armenia, en Odesa, en Persia, porque generalmente la mayoría de los escritos y de las clases están enfocadas hacia la iglesia occidental, no la iglesia oriental. De hecho, hay muchas de esas iglesias que salen mencionadas que hasta el día de hoy se mantienen, en un número reducido, pero algunas de esas aún todavía preservan en lo que fue el origen del cristianismo allá en el siglo III y más adelante. Muy bien, vamos con la lección 4 del día de hoy y vamos a ver cuál fue la primera pregunta. Dice, ¿quién fue el primer rey cristiano? El, el primer rey cristiano fue conocido como Abgar, noveno de Edesa. Según Julio Africano, dice que este rey era un hombre consagrado cristiano y el libro de las leyes de las tierras afirma explícitamente que el rey Abgar se hizo cristiano. Y aunque las leyendas lo conectan con tiempos apostólicos, históricamente se reconoce a este Abgar en 179 o a 216 después de Cristo como el primer gobernante que profesó el cristianismo. Gracias. Entonces, ¿cuál habrá sido la importancia de este rey o la relevancia que tuvo que él fuera el primer rey cristiano? Llama la atención, de la tradición para mí, cristiana primitiva, Ya, que, que a él lo conectó con Jesús. Y esto lo escribe Eusebio de Cesarea. Historia eclesiástica dice que acá sufrió una enfermedad grave y escribió a Jesús pidiéndole que le ayudara. Para mí cuando leí esto me llama atención, de verdad. ¿Cómo claro, es que, hacen conexión? claro, porque nosotros generalmente se nos enseña que el primer rey cristiano o emperador fue Constantino, Constantino. Sí, en el año 313. Sí, Pero el hermano Giovanni nos dice que el rey Akbar estuvo entre qué años? bueno, está el 3 antes, dice, dice que 179 y 216 después de Cristo. En el siglo III. sí, Estamos hablando casi un siglo antes que Constantino. Y lo que decía nuestro hermano, ¿sí? Lo que decía nuestro hermano Javier, esa correspondencia o esa supuesta correspondencia, ¿cierto? Que según la tradición de la iglesia, entre este rey Adjar y el Señor Jesucristo, que lo plantea, como dice él muy bien, Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica del siglo IV, donde nos relata que Adjar, ¿cierto?, había sufrido una enfermedad muy sí. grave y termina pidiéndole al Señor Jesucristo que le sane. que- Eh, es interesante cómo el cristianismo llega a otros lugares de una forma que no lo sabíamos. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia entonces de esto? Pastor, yo creo que la expansión que no es exclusivista tanto del occidente, sino que también se masificó a otros lugares. No es exclusivo del cristianismo del occidente, sino también del oriente. Y que muchas veces están en desconocimiento, como usted dice. Exactamente, entonces eso nos va a dar, porque recuerda que él estaba como rey en Edesa, y Edesa nosotros lo podemos ubicar en lo que hoy día es Turquía, en la antigua Mesopotamia, hacia el noreste, y fue una ciudad muy importante del reino de los Ruen,
Y en el tiempo de las cruzadas, fue una ciudad donde se asentaron muchos ejércitos para descansar, reagruparse o rearmar e ir contra los musulmanes. Eh, el reino de Edesa, eh, en el fondo, va a tener una importancia, como decían nuestros hermanos, en asentar las bases para una mayor actividad misionera, para que el cristianismo avance hacia otros lugares, como hacia Armenia, especialmente un poco más hacia el oriente, de lo que fue Persia. Ya. Número dos. ¿Dónde se edifica el primer templo cristiano que recuerda la historia? Ahí también en Edesa. Claro, perdón. En Edesa ya. ¿Y quién fue el que lo construyó? ¿Se recuerdan? ¿Y por qué era importante Edesa? ¿Se recuerdan por qué era importante? Recuerda que Edesa era una ciudad que estaba a 200 kilómetros al este de lo que es Antioquía de Siria, de donde comenzaron los primeros viajes misioneros. Y estaba justamente entre las dos rutas más importantes, sobre todo lo que era conocido como la ruta La Seda más adelante, que es la que comunica a Oriente con Occidente. Era una ciudad comercial sumamente importante, sumamente rica, y que a través del establecimiento de una iglesia en Edesa, perdón, se va a afianzar la labor misionera, porque muchos de los comerciantes que llegaron ahí o que llegaban a comprar eran evangelizados, se convertían y seguían expandiendo el evangelio hacia otros lugares. A mí siempre me llama la atención cómo el Señor Jesucristo, guiado por o sea, el Espíritu Santo, lleva a muchos hombres a buscar puntos claves, ciudades claves, donde asentarse y usarlas como una base misionera. Y eso creo que es algo que nosotros, la iglesia evangélica, tenemos que seguir aprendiendo y usando cuando estamos haciendo, plantando iglesias, de preocuparnos de primeramente llegar a una ciudad importante, porque de ahí podemos ramificarnos a muchos otros lugares. Como decía, Edesa era una ciudad muy, muy importante. Pastor, Ya, dígame. ahora, pastor, no, que recién me vino a la mente una cosa. O sea, podemos también decir que también cuando Pedro predica a los 3.000, ¿te acuerdas? En Jerusalén, también Claro, ellos salen y leyendo tal libro que salen también en Mesopotamia, a todos estos lugares, y llevan la palabra también. Ellos llevan, y usted dice también, y en esa también ellos mandan, o sea, se van formando en Jerusalén, se formaron los primeros misioneros, llevaban la palabra, ¿no es cierto? Y ellos también envían otros misioneros, y así se van trabajando para llevar el evangelio a más lugares. claro. Exactamente. Bueno, toda esa es la labor la que contribuye el Red Advicar, que al parecer fue el que construyó el primer templo al lado del palacio. Ah, sí, al otro. Y eso es importante. O sea, fue un rey cristiano y fue un estado cristiano, uno de los primeros estados cristianos que realmente van a llevar a hacer una labor, ¿cómo se llama?, evangelística muy importante. Porque la forma en que ellos concibían el cristianismo era un cristianismo de una forma ascética. Y de ahí recuerden que nace el cristianismo siriaco, de donde Sí, se traduce, sale la primera versión de la Pechita, que es la primera sí, Biblia que se traduce al sí, siriaco y que hasta el día de hoy tiene una relevancia importante porque es una Biblia que permite evangelizar en su idioma a los persas, a los armenios, a la iglesia de Georgia y iglesias que hasta el día de hoy utilizan esa versión.
Entonces, el reino de Edesa contribuye mucho al cristianismo en esa zona, porque esa Biblia va a permitir que se establezcan libros, enseñanzas, y se uniforme la escritura, como lo fue, por ejemplo, en el Imperio Romano, que fue el griego, el koiné. Para esa parte oriental va a ser el siriaco, a través de la iglesia de la Pechita, como lo fue la Septuaginta para la iglesia primitiva, la Pechita es para la iglesia oriental. Bueno, vamos a la segunda pregunta, no, la tercera pregunta. ¿Qué idioma importante fue probablemente el primero al que se tradujo el Nuevo Testamento griego? Bueno, ya lo estábamos comentando recién. La Sí, estamos comentando por eso mismo, griego. claro, pasando la cuarta. Ahora expándanse ustedes, yo los quiero escuchar. Sí. Que alguien me hable de la Pechita. Bueno, lo que yo tengo de Pesita que dice la sencilla o común es la traducción siriaca estándar de la Biblia. Se cree el Nuevo Testamento fue traducido al siriaco entre los siglos II y III después de Cristo, es decir, alrededor del 170 o 200, cuando el cristianismo aún estaba en expansión. Eso le podría decir yo sobre la Pesita. ¿Ya? Y yo que tuvo la relevancia que usted también lo compartió, pues. Gracias a eso llegó a Persia, Arabia, India, incluso hasta la China. Claro. Significa simple. Lo interesante del el siriaco, que el siriaco era una especie de idioma arameo, Sí. y que el siriaco se empieza a usar, y aquí también vemos la influencia de Alejandro Magno, porque el siriaco se empieza a usar después de la conquista de Alejandro Magno, de todos los que de Persia, Media y esos sectores, se establece ahí eh, el arameo, del cual va a proceder el siriaco. Entonces, el, el siriaco también es una lengua semítica, igual que la lengua hebrea. Tienen muchas raíces y era muy fácil de entender y comprender. Eh, Así que es importante que nosotros también podamos entender que la Bechita, eh, al tener este idioma del siriaco, va a permitir que mucha gente pueda entender el siriaco hasta aún en tierras tan lejanas como la China. Hasta esos territorios, el siríaco era entendido, no así el griego para los chinos, los persas, era un lenguaje casi desconocido, pero no así el siríaco. Entonces fue utilizado en Armenia, fíjense que en países que nosotros ya conocemos, Armenia, Azerbaiyán, Irak, Irán, Israel, Georgia, Líbano, Rusia, Turquía, China. Y en todos esos países donde llegó el Evangelio, se usaba el siríaco y se usaba la perchita para que pudiese ser entendido. Se usaba principalmente en los cultos para poder llegar y avanzar con el Evangelio. Y lo primero que tradujeron fue no solamente el Antiguo Testamento, sino que a mí lo que me llama la atención, que estamos hablando del siglo III, que ya ellos hicieron una traducción del Nuevo Testamento. Y, y ahí vamos rápido que se estaba estableciendo el canon, a pesar de que ellos en un principio no aceptaron la segunda y tercera de Juan y segunda de Pedro. Y no porque ellos no quisieran, porque justamente en Occidente eh, se debatía si esos libros pertenecían o no pertenecían al canon. Recuerden que los libros del canon no, no fueron aceptados en un breve tiempo. Había gente que se oponía, que cuestionaban, por ejemplo, la segunda y tercera de Pablo, cuestionaban Apocalipsis, porque no encontraban mucha referencia a los otros escritores hasta que al final el canon fue establecido y ahí recién la Pechita integra estos libros que ellos habían dejado fuera.
Pero fíjense que las primeras personas, según los estudiosos, las primeras versiones de la Pechita, eh, se cree que se escribieron en el año 180 después de Cristo, porque se han encontrado versiones del Nuevo Testamento que circulaban dentro de las iglesias del lejano oriente, versiones que tienen el Nuevo Testamento en versión siriaca. Entonces estamos hablando de un poco más de un siglo en ser traducida la Biblia ya a esos lugares, lo cual nos da a entender de un avance y un crecimiento muy rápido del Evangelio para esos países. Nosotros generalmente pensamos en la expansión del Evangelio por las cartas del apóstol Pablo, por el libro de Hechos, que se expandió por toda Europa, por todo lo que es la costa, ¿cierto?, del Mediterráneo, llegando en el siglo tercero hasta Inglaterra, y quizás en el segundo siglo a los países que están un poco más allá, como Armenia. Pero estos, eh, estas versiones nos hablan de que el Evangelio llegó mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Pastor, Dígame. no, es que estaba viendo usted al lado, estaba pensando algo. Es que siempre se debate mucho, ¿no es cierto?, en los escritos de la Biblia, ¿no es cierto? Se habla del Códice Vaticano, el Códice, muchos códices, pero Claro, escuchando ahora esto, que en el 180, o sea, se puede decir que son la mechita más antigua, más cercana a lo original. sí. Aunque Porque ese muchas es un, veces, hay un debate, pero usted ha visto que, perdón, que interrumpa un poquito, Pastor, un debate en el sentido de que no, es que Lutero escribió con los textos del siglo X, no se contó del siglo IV, pero aquí encontramos una Biblia, ¿no es cierto? Bueno, traducida a otro idioma, pero del año 180. claro, pero lo que tiene la pesquita es que no tiene pasajes completos, sino que tiene ¿cómo se llama? Párrafos, trozos, Sí, que eso son de también me eso. di cuenta. Entonces, claro, entonces no se puede llegar a una traducción perfecta, porque no hay traducciones completas que se mantengan de esa época, pero en sí con esos antecedentes se puede entender que la pesquita ya está, o la traducción del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ya en el año 180. Y otro de los legados que deja la Pechita y el Siriaco es que más tarde va a sentar la base para que se escriba la Biblia en armenio y en georgianos, entre la iglesia de Georgia. Y a través la Pechita o el Siriaco es la base para que se hagan traducciones de la Biblia tanto al árabe como al persa. Y según muchos estudiosos, la Pechita es muy similar al texto masorético. E incluso dicen que la Pechita fue muy influenciada por la Septuaginta. Así que eso es una duda. Así que si usted alguna vez tiene la posibilidad de comprar o adquirir la Pechita, se lo aconsejo porque es bastante clara. Ya, pregunta número 4. ¿Dónde era hablado ese idioma en relación al siríaco? En Siria y en Mesopotamia. Siria, Mesopotamia. ¿Y qué países son actualmente esos países? Algo que yo. Siria. Ya, Sí, voy a Siria, pero Irán, Mesopotamia. Irak. es, es todo lo que hoy día conocemos como la fuerte media luna, y Sí, donde están asentados Irán, Irak, Siria, Turquía, y Mm, más abajo Kuwait. Todo ese sector de ahí, que son los países que están hoy día en ese sector. En esa zona, hasta el día de hoy, se habla parte del siríaco. Eh, Turquía, Irak, Irán, Siria, y más abajo un poco de Kuwait. En esos sectores hasta el día se habla un poco de siríaco. Pregunta número 5.
¿Quién fue el primer obispo de Armenia y en qué fecha? Y aquí es importante también ver la influencia de la iglesia de Armenia y cómo el evangelio llegó ahí. Era Gregorio en el año 301. Interesante todo lo que pasó con Gregorio. La familia intentó matar al rey, él queda vivo, se escapa, Tirade por otro lado se hace después general. Es una película esta parte del texto. Fue Yo bien cuando lo leía entretenida. pensaba, como usted dice, no hay Don ni José, siquiera un guión de Hollywood puede poner tanto dramatismo, Claro. porque todo es tan perfecto, o sea, es como que Mm, me pensaba a veces las las novelas venezolanas donde la guagua es robada y después cuando son grandes se encuentran, es el heredero sí. del reino y todo. Pero acá vemos algo real, como la mano del Eh, Señor hace que se preserva, ¿cierto? Y eso hay muchos antecedentes históricos. Y la forma en cómo se convirtieron, pues, Claro. porque Armenia estaba ahí justo al medio de los dos poderes, los orientales y los occidentales. Y era como una especie, ¿cierto? Que o estaba con los romanos o estaba con los persas. Los persas siempre vieron a los romanos como sus grandes enemigos. Mm. Igual es importante, o sea, a mí lo que me llamó la atención de esta parte, que Gregorio estaba condenado a muerte, lo iba a matar porque, ¿cómo se llamaba el? Descubrió que su Eh, papá era el que lo quería matar. Tiridates, claro, el que por venganza lo quería matar, y él tenía la medicina, entonces y la gente le pidieron que, porque tiene un familiar enfermo, le pidieron que él viniera y orara, y también Claro. ahí hubo sanidad, hubieron varias sanidades en ese momento. Cosa que no se da mucho como después de Jesús, que es como a este nivel, como un espíritu de sanidad. Ah, exactamente. Recuerden que al comienzo de la iglesia primitiva hubieron una gran manifestación de sanidades, milagros, que justamente eso daba a entender de que había un poder divino detrás de esto, había una deidad. Ya que no estaba la palabra de Dios, mucha gente cuando veía estas sanidades, inmediatamente asociaban a la obra de un ser divino, en este caso de Dios. Y las sanidades que se hizo en Armenia, ¿cierto? Con Tiridates, y la esclava que le dice y que manda a sacar a Gregorio, que después de 15 años en la cárcel, ese es el único que te puede sanar, es el único que tiene la cura. Y cómo el Señor usó a este hombre para que pudiese ser sano. Y a través de esa sanidad, Tiridates hace que el pueblo armenio se convierta al cristianismo. Claro. Todo el pueblo, Eh, eh, ah, todo el pueblo. claro, Fue, pero también vemos la humildad de Gregorio, mm, de que tuvo 15 años en la cárcel y que fue condenado a muerte, y antes de que se cumpliera esa condena, el Señor obra para que este hombre, Tiridates, se enfermara y esta esclava que tenía le hable de que el rey podía ser sanado solamente por Gregorio. mm, me apareció la historia de José. Claro, miren, no lo había asociado, pareció la historia de José. ah, Yo cuando leía el relato decía que hasta con lágrimas de súplica Gregorio intercedía para que el rey fuese sanado. sí, Y me acordaba los principios del apóstol Pablo cuando él, o el apóstol Pedro, que la gente sacaba a la gente a las calles para que con su propia sombra fueran sanados. Y en Armenia se presentó exactamente lo mismo. Leprosos, paralíticos, poseídos, gente que decía, me llama la atención, gusanos o gotas, eran sanados, po. Entonces el poder de Cristo realmente tocó mucho. oh, Y ahí el cristianismo creció bastante con el obispo Magakis, que hicieron cantidad de iglesias, diócesis, arcadiócesis, porque Armenia se convirtió en un reino cristiano, dejando de lado todo lo que era las religiones de su zona.
Muy bien. Pregunta número 6. ¿Cuándo fue traducida por primera vez el Nuevo Testamento al idioma armenio? Siglo quinto, entre el Ya, 410 y el 430. claro, aproximadamente. Correcto. Mm. ¿Y cuál es la importancia de que se haya traducido al armenio? Oh. Bueno, Mm. el tener la Biblia, lo que ocurre en toda nación, porque cuando se tiene la Biblia en la lengua vernácula, ¿cierto? En la que se habla, el Evangelio se expande más rápidamente. Y no solamente tradujeron la Biblia, sino que hicieron comentarios de los padres de la iglesia, los comentarios patrísticos, los traducieron también al armenio, eh, y empezaron a hacer toda la predicación, la liturgia, comenzó a hacerse todo en armenio, en la lengua nacional. Mm. No, no en siriaco, no en koiné, sino que en su propia lengua. Y eso permite que la iglesia y la nación de Armenia eh, se afirmen y se afiancen firmemente en la palabra del Señor. Y también permite que no hayan tantas variaciones de traducciones posteriores de la Biblia en el armenio, sino que las versiones actuales con las primeras son muy similares, hay muy poca variación. Recordando que los armenios usaron como texto base muchos escritos de la Siríaca y parte de la Septuaginta. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Es que la Biblia, al escribirse en armenio, va a unificar la fe de esta nación que se declara cristiana y va a darle una característica muy especial a la cultura armenia, que hasta el día de hoy permanece. Ustedes se van a recordar hoy día en la actualidad, no sé si escucharon las noticias hace un par de meses atrás, que los armenios están siendo muy perseguidos por los turcos, por los musulmanes. Sí. O sea, estos mismos armenios que son los herederos de esto que estamos estudiando ahora. Son los cristianos que permanecen fieles a esta tradición de esta iglesia que estamos viendo desde el año quinto, del siglo quinto. Armenia es un pueblo que ha sido muy sufrido, que ha sido atacado, que ha sido perseguido brutalmente por mantenerse firme en su fe al cristianismo. Ha sido una de las pocas naciones que no fue 100% sometida como a la religión musulmana. Hay un gran bastión de cristianos que se mantienen hasta la actualidad. Y todo en base a esa cultura cristiana que se forma al tener una Biblia traducida a su propio idioma. Mm. Pues aquí nosotros podemos ver una de las cosas importantes y relevantes que es que cada nación tenga una Biblia traducida a su lengua y que sea accesible a todos. Muy diferente a cómo estaba actuando, estamos hablando del siglo quinto, lo que estaba sucediendo con la Iglesia de Occidente, donde el poder y la lucha, ¿cierto?, entre Constantinopla y Roma, entre los obispos, va haciendo que cada día la Biblia esté más alejada del pueblo y esté más afianzada al poder eclesiástico. En el medio ocurría todo lo contrario. Se liberaba la palabra de Dios para que pudiese alcanzar más almas. Un contraste entre dos iglesias diferentes en relación al cristianismo. Y en la misma época. Pregunta número 7. ¿Cuál era la religión nacional de Persia en el tiempo de los sasánidas? El zoroastrismo.
Ya, hermano Javi, yo sé que a usted le gusta el zoroastrismo. Háblenos de lo que es el zoroastrismo. No, no, me llama mucho la atención el zoroastrismo porque siempre lo han relacionado y han dicho de que muchas cosas del cristianismo fueron sacadas de ahí. ¿Mm? Claro, Lo han relacionado mucho con eso. Por eso me llama la atención. ¿No? Porque, bueno, fue la religión oficial del Imperio Sasánida, fundado por el profeta Zaratustra o Zoroastro, basado en la adoración de Ahura Mazda, el Dios supremo, creador de la luz, la verdad y el bien. Dice, demanda pureza ética y ritual y juzga a las almas de los seres humanos después de la muerte. Su símbolo es el fuego sagrado. Ese fuego que, según los zoroastros, hasta el día de hoy lo mantienen encendido, que nunca se apaga. El texto sagrado principal es el Avesta. El zoroastrismo, bajo su sanidad, los reyes sanidas se consideraban elegidos por Ahura Mazda, el dios, y el fuego sagrado simbolizaba su legitimidad. Doctrinas principales que tiene el Zoroastro: el mundo es escenario de una lucha entre el bien y el mal, y representados por Ahura Mazda y Angra Mainyur. Los seres humanos deben elegir entre ambos ujú, y sus obras tendrán consecuencias en el juicio final. Todo eso me llama la atención, que es lo que es el zoroastrismo, que empieza a hablar de esa forma. Y enseñan la resurrección de los muertos, el juicio universal y la retribución eterna, ideas que influirían incluso en el judaísmo y el cristianismo posterior. Eso es lo que yo le puedo decir. He buscado el zoroastrismo, que buscaba esa parte. claro. Gracias, hermano Javier. ¿Algo más No, sobre el no. zoroastrismo? Sí, hoy día hay profetas que se llaman apóstoles y que son de elementos. Yo creo que de acá lo sacaron. Hay profetas de elementos de fuego, elementos de agua. Ajá, Sí, como los avatars. claro. Mm, Y fíjense que en relación al cristianismo, ellos sacaron mucha esa idea del cristianismo, no el cristianismo del zoroastrismo, porque a ellos le dan una cierta libertad de poder escoger entre el bien y el mal. mm, Cada uno de ellos tiene la libertad de escoger a quién servir y dónde servir, pero a los que escogen el mal ya son condenados, y a los que escogen el bien, a ellos se les exige una pureza ética, se les exige una pureza espiritual, una pureza moral, y de acuerdo a esa pureza, al final de los tiempos, después de su muerte, cada ser humano va a ser juzgado por sus obras. ¿Le parece muy similar al catolicismo? mm, Que el ser humano tiene la opción de escoger lo que se llama libre albedrío, de escoger entre el bien y el mal, y conforme a cómo tú te comportaste, de acuerdo a tus obras, es la bendición, ¿cierto? El premio o el castigo que vas a recibir. Ahora, la importancia del zoroastrismo dentro de la nación persa es que al principio los persas aceptaron una cierta libertad de religiones y de muchas iglesias, pero como los sasánidas, que eran los persas, eran enemigos de los romanos, comenzaron después de un tiempo a perseguir a los cristianos, porque los cristianos ellos los veían como amigos del imperio, sobre todo por las cartas que mandó Constantino. Cuando Constantino les envía las cartas diciendo que por favor tratara bien a los cristianos, que eran buena gente, que ellos ayudaban, él lo vio como un complot para derrocar al zoroastrismo. Y de ahí en adelante, el zoroastrismo se impuso a la fuerza y fue desterrando a todas las demás religiones, incluyendo los cristianos, y hubieron persecuciones terribles, muy fuertes, donde mataron y exterminaron a la mayoría de los cristianos, de los sacerdotes, sin importar sexo, edad, ni lugar. Eh, Así que los sasánidas toleraron en un principio ciertas religiones, el cristianismo, el judaísmo y el maniqueísmo, pero durante todo el tiempo persiguieron a los cristianos, porque cuando Constantino se convierte al cristianismo, el emperador romano, el cristianismo llegó a ser símbolo del imperio romano y desde ese entonces no cesaron las persecuciones,
tratando de destruir el cristianismo porque veían al cristianismo como el enemigo político que representaba el Imperio Romano. Pastor, respondió las 8 y las 9. ¿En serio? Yo no, no he fijado. Ya dice, ya, la 8. ¿Por qué razón la situación de los cristianos de Persia cambia a partir del año 312 con la entrada de Constantino a Roma? Lo escucho. Porque Constantino se convirtió al cristianismo y los cristianos persas fueron vistos como aliados potenciales del Imperio Romano, enemigo de Persia. Ya. ¿Para qué vamos a hablar más si ya lo dije? La número 9. En el año 339 comenzó una gran persecución en el Imperio Persa. ¿De qué tres maneras se manifestó esta persecución, Pastor, hermano Giovanni? se expresó en ejecuciones y martirios de obispos y fieles, en destrucciones de iglesias y la presión estatal y religiosa del zoroastrismo para apostatar, o sea, la imposición religiosa obligatoria. Ya. Gracias, hermano Giovanni. ¿Algún hermano que quiera profundizar en alguno de estos puntos? Ya. Vamos a la pregunta número 10. Mencione un hecho de Constantino que llevó, perdón, menciona un hecho de Constantino que llevó a la persecución de los cristianos en Persia. Alguien que no haya respondido de los que están en silencio. Pamela puede ser. Ah, perdón. Ya, ya, Pamela, te- te acaban de apuntar con el dedo. Y me apuntó mal porque yo esta semana no hice la tarea, tuve mucha pega, así que no, pues no Eh, era así. Tírele la bolita a otro entonces. A usted le va a ser Sí, responsable para que no, democráticamente le pida a otro hermano. Claro. sí. Yo escondí ahí detrás de cámara, la prendo y no, no, me voy a ir de No, nuevo. Pasa no, palabra. quédese ahí nomás, no se vaya. Sí, ya. ¿Algún otro hermano que desea participar? El hermano Mauricio, el hermano Giovanni y el hermano Javier, el hermano Rosita están exentos de responder. Me quedan un, dos, tres. Eh, ya, yo pastor. Dice que Constantino envió una carta al rey persa invitándolo a favorecer a los cristianos, lo que fue interpretado como una intervención política y provocó represalias contra los creyentes persas, lo que sobre el tema de la persecución de cristianos en Persia. Gracias. ¿Qué fue el resultado? Persecución indiscriminada contra los cristianos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta a medida que iban estudiando esto, eh, en esa tierra, en esas zonas, el cristianismo ha sido perseguido desde su comienzo. Hoy, hasta el día, en Irak, Irán, Siria y todos esos países, el cristianismo ha sido casi erradicado completamente y se sigue persiguiendo la iglesia. No ha cambiado mucho la historia. En un principio eran el zoroastrismo y posterior al zoroastrismo viene a manos de los musulmanes cuando son conquistados. Y desde ese entonces la iglesia ha sido perseguida constantemente. Pregunta número 11. ¿Cuándo pudo la minoría cristiana en el imperio persa establecer un acuerdo efectivo con las autoridades? De cualquier hermano que responda. En el 410, ¿Ya? con el sínodo de Seleucia, Ctesifonte, bajo el reinado de Yazdegerd, no sé si está bien pronunciado, Yazdegerd primero.
Ok, ¿y qué fue lo que logró ese sínodo? Creo que me faltó de glosa mayor. Ya yo le digo, pastor, reconocer Ya, oficialmente a la Iglesia de Oriente como entidad legal dentro del Imperio Persa, establecer su independencia organizativa respecto a la Iglesia cristiana romana y bizantina, la confirmar una iglesia, jerarquía eclesiástica. ya, la iglesia bizantina era la iglesia de Constantinopla. Sí, Recuerde que era la iglesia ortodoxa. Entonces va a estar la iglesia católica romana, la y la iglesia ortodoxa y la iglesia oriental. bizantina, sí. Encabezada por católicos y garantizar cierto grado de libertad religiosa a cambio de lealtad política al Estado sasánida. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que se logra es que la iglesia sea reconocida como una iglesia nacional persa y con eso se van a acabar las persecuciones. Y hace una clara diferencia que no son parte de la iglesia de Roma ni tampoco son parte de la iglesia de Constantinopla. De Oriente. Claro. Entonces, se llaman Iglesia de Oriente y hasta el día de hoy mantienen esa singularidad. El número 12 dice, el concilio de Nicea decretó que la iglesia debía reconocer tres grandes obispos, quienes tenían una autoridad mayor que la de las demás. ¿En qué ciudades tenían sus sedes y cuáles eran las áreas de su autoridad? Ahora estamos viendo a la iglesia de Occidente, no la iglesia de Oriente. Yo tengo la ciudad que es, pastor, Roma, que en Occidente, Alejandría, que está con África y Egipto, y Antioquía, el Oriente Siriaco y el Asia del Este. Esos tres. Está bien. El del último. Ya. ¿Ustedes recuerdan en qué año fue el concilio de Nicea? 25. 325 después de 25. Cristo. 325. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Me dice 12. El concilio de Nicea, 325. Hoy ando muy despistado. Eso por el Cambio verbo. de look, pastor. Eso fue. No, yo creo que eso es. Eh, bueno, el concilio de Nicea, ¿cierto? Se hace en Turquía. De hecho, si ustedes leyeron las noticias, eh, el Papa y la Iglesia Católica quiere celebrar el aniversario del concilio de Nicea en el 325. Por eso le preguntaba, porque este año se cumplen 1000 y tantos años de ese concilio y querían reunirse todas las iglesias allá. No lo pudieron hacer en la fecha que está estipulada, pero lo quieren hacer durante este año, en conmemoración a este concilio en el 325. Ahora, ¿cuál era la importancia del concilio de Nicea? ¿Se recuerdan? Bueno, se pronunció sobre la figura del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. ¿Pero qué se establece? ¿Qué Jesucristo es lo que era? Eso lo están viendo en la clase anterior, si no me equivoco, ¿no? En las confesiones. Sí, la confesión de Al principio, concilio. Ya, pero ¿qué declara el logro final que logra, o, o la resolución final que logra el concilio de Nicea? Es la divinidad de Cristo. La Ahí es herejía. donde se declara oficialmente que Cristo es verdaderamente Dios y que está hecho de la misma sustancia. Que este código, recuérdese que este concilio se hace para refutar la herejía arriana, Ujú. Mm. donde los arrianos, ¿cierto?, decían que Cristo no era Dios, era, ¿cierto?, un ser humano, como lo dicen hoy día los testigos de Jehová. Entonces, también para esto, para poder confirmar y corroborar y enseñar correctamente, se va a crear lo que es el credo niceno.
que en el fondo es la base de muchas doctrinas del cristianismo hasta el día de hoy. Y termina condenando el arrianismo y la expulsión de Arrio, ¿cierto?, del Imperio Romano. Y de ahí es cuando Arrio se va a predicar hacia el norte, hacia Armenia y a todos esos países que eran considerados bárbaros para el Imperio Romano, y que va a traer consecuencias más adelante, porque de ahí se va a orientar otra corriente que más adelante va a afectar a la Iglesia de Occidente. Hermano Javier, usted iba a decirme algo, ¿no? Y otra de las cosas, que quizás de las otras consecuencias que va a traer a la larga, recuerde que el Concilio de Nicea fue, ¿por quién fue convocado? Recuerden que fue Por quien Constantino. convocó Constantino. Entonces aquí va a marcar un precedente que va a marcar la influencia primero del Estado en asuntos eclesiásticos, porque el concilio fue citado por Constantino. Y ahí va a empezar esta injerencia entre el Estado y la Iglesia, que más adelante va a derivar entre esa lucha de poderes entre ambos, entre Estado e Iglesia, que va a terminar en la Edad Media, ¿cierto? Y momentos antes y siglos antes de la Reforma, en el poder de la Iglesia, primero en lo que quedaba en el Imperio Romano de Occidente, después de la caída, ¿cierto?, de Constantinopla, y después en todo lo que fue la Reforma, pre-Reforma y posterior a la Reforma, cómo la Iglesia aumentaba el poder político y religioso. Esa es una de las tantas consecuencias que a la larga va a traer la injerencia del Estado en asuntos religiosos. Con, con este, si bien tuvo cosas buenas, también va a traer consecuencias nefastas para la Iglesia más adelante. Entonces quedamos que eran tres ciudades, Roma, Alejandría y Antioquía. Y a la larga, después Alejandría desaparece, Antioquía pierde su importancia y quedan establecidas solamente la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Y que ahí se va a dividir entre la iglesia católica romana, iglesia católica apostólica romana con sede en Roma, ¿cierto? Y la iglesia ortodoxa en Constantinopla. La última pregunta, y aquí dice, narra con tus propias palabras cómo llegó Etiopía a ser un país cristiano. ¿Nadie quiere narrar? Mi señora se cayó, pastor, no puedo entrar. Sí, Ah, el pastor Mena tiene que sí, le escribí ahí. eh, Bueno, yo tengo una pequeña cosita aquí. ¿ya? Dice que Etiopía fue cristianizada gracias a Fulmencio, un sirio esclavo convertido en obispo, quien evangelizó al rey Esana de Ascún en el siglo IV y este rey adoptó el cristianismo oficialmente, transformando la fe en religión estatal y vinculando a Etiopía con la iglesia de Alejandría. Ya, gracias. ¿Alguien más Impresionante eso, tiene? ¿no? Cómo el rey, todos se convierten. Llegaba Mm. lo mismo en Armenia, Hemos, lo vi- mismo que... Sí, hemos visto tres reinos, Edesa, Armenia y ahora Etiopía. Etiopía. Sí. Se va repitiendo el patrón. Ya repitiendo. Entonces, aprendamos de eso. Tenemos que Mm. evangelizar al presidente Boris para que toda nuestra, para que toda nuestra nación se vuelva cristiana. ¿Y cómo hacen No, en Perú? ahí no sé quién, el presidente actual peruano no es de los trigos limpios por lo que yo estaba leyendo. ¿Cómo está la cosa por allá, Tinto? Aquí es por sucesión. Así es que no es que lo hayan elegido, es que le tocó. Claro, Mm. Claro. Y yo como todos estaba tenemos leyendo. pasado, a él se lo hicieron ver, porque es público.
Sí, creo que tenía problemas con la ley y otras cosas más, acusaciones Eh, medias graves. claro, pero son acusaciones. Aquí se acusa mucho y después se demuestra Sí, que no hubo nada, pero ya se sembró la duda. exactamente. Ahora, es probable, sí, uno puede especular al respecto, pero todavía no hay una sanción judicial en ni uno de los aspectos que aparecen en prensa. Ese es el Mm. dato objetivo. Pero ¿cómo está la situación por allá? ¿Está muy compleja? No, no, está partiendo el equivalente al 20 de octubre Ya. porque no hay motivo para que salgan las marchas. Entonces, eh, antes del cambio de gobierno que hubo ahora hace poco, entra Gerí, que es el apellido del José Gerí, que es el presidente. Ujú. Lleva un día que acaba de nombrar recién su gabinete y hoy día piden que salga porque no ha hecho nada por la seguridad. Adolece de cualquier lógica. Así es que, bueno, no, yo creo que en realidad es más es un movimiento político esto, ¿no? Yo creo. Bueno, volviendo, gracias hermano Tinko, vamos a estar orando por usted y su situación en Perú también, para que lo tengamos como parte de nuestras oraciones. Como decían ustedes, se repite ese patrón, un rey que se convierte y el Oh, rey es evangelizado por una esclava. ¿No les llama la atención eso? Que un esclavo le abra al rey y le evangelice. Son los medios que utiliza ese Dios. Y hoy día, a veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que ¿cómo vamos a ir a, nosotros a evangelizar? Yo he escuchado a muchos cristianos, pero ¿cómo vamos a hablarle al presidente? ¿Cómo le vamos a hablar al alcalde del Señor si no va a estar ni en cuenta? Y a veces confiamos más en nosotros mismos que en el Señor Jesucristo. oh. Ahora, yo creo que no tenemos que desconocer lo que sucedió antes también, con el caso del etíope, del eunuco. Ujú. Y aún antes que él, antes que tuviera su La reina de encuentro con Saba. Felipe. O sea, claro, cuando nosotros pensamos en una autoridad, pensemos en esa época, ya era un hombre muy pudiente, ajeno a toda posibilidad de haberse sido, ¿cómo se llaman los que eran, los que se querían hacer judíos? Prosélitos. Sí, ¿Cómo, pues. verdad? Ah, Prosélitos. prosélito, sí, prosélito. Claro, entonces, pero antes de eso ya venía, porque ya estaba en el corazón su intención de poder conocer al Señor. Entonces ya el Señor estaba obrando desde mucho antes. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo llega esta nación a ser? Hay que reconocer primero que todo que es el Señor el que llama, es el Señor el que hace la obra. ¿Cómo saca a Felipe desde esas multitudes para ir a predicarle a alguien, a uno, solo en el desierto? Y es una autoridad, o sea, acércate a una autoridad en el desierto. Trata de llevarlo a una imagen hoy día. Acércate a una autoridad de cualquier manera. Y Felipe va. Entonces, quien hace la obra, y esto es para exaltar la gloria de Dios, quien hace la obra completa del Señor. Y después, efectivamente, ¿a quién usa? A la sirvienta, a la que le lleva el evangelio a este otro rey. Ujú. Pero ya es un trabajo que el Señor ha venido haciendo y no es casualidad. A eso quiero llegar. Claro. Y a lo que yo quiero apuntar es que nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de predicar el Evangelio. Yo sé que si le pido por ejemplo, yo puedo pedir una cita con el presidente de la República y me van a preguntar, ¿para qué quiere? Para hablarle de Cristo, me van a dar el tremendo portazo. Pero quizás puedo conocer a un cercano, a un político, y hablarle de Cristo. A lo que apunta es que estas esclavas le hablaron al rey armenio, le hablaron al rey etíope, el otro le abrió al rey de Edesa, porque el Señor dio la oportunidad para que estuviesen en ese lugar y hablasen. Entonces, nosotros quizás no nos vamos a poder llegar a hablarle a este presidente o al futuro presidente, pero sí tenemos la oportunidad de hablarle a muchas personas. Pero, E ¿sabes qué? Yo incluso, quiero, perdón, dale, no quiero tengo. interrumpir y hacer algo, dejar algo súper que a mí me ha marcado. Y es que uno tiene la obligación, a veces pensamos en cómo le voy a evangelizar a los niñitos de África, cuando en realidad tenemos un mundo tan cercano. Y ahora que decías, claro, a mí no me van a abrir las puertas para hablar al presidente. Pero sabes que mientras, y aquí lo cuento como testimonio, mientras yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, formamos un grupo de oración
y una de las primeras cosas que decidimos fue regalarle Biblia a las autoridades. Ir a hablar con el ministro, ir a hablar con el subsecretario, ir a hablar con todo, y regalarle una Biblia y decirle, ¿sabe que estamos orando por usted? Y eso lo Porque a impacta. nosotros, estando dentro de la institución, sí nos recibían. Probablemente si tú vas y dices, yo quiero evangelizar, no. Y yo tampoco le dije quiero evangelizar. Yo quiero presentar quiénes somos, ¿no? Y sabes que lo que dijo el ministro es, me encanta, creo que es una actividad muy buena, y pídame el día que quieran y yo les autorizo para que ustedes puedan orar. Ahí fue cuando le dije que no, porque si no se iba a tomar como que los cristianos se estaban arrancando del trabajo. Lo único que le pedí es pasar las reuniones gigantes de mesas redondas donde caen como 200 personas, y ahí nos juntábamos a orar y a cantar alabanza. ¿A quién le corresponde llegar con el Evangelio? Al que está más cerca, al que está más Ujú. próximo. Por eso no quiero que quedemos con la idea de que, claro, yo efectivamente si quiero ir a decirle al presidente hoy día, quiero ir a evangelizarlo, probablemente va a ser más difícil que alguien, que otro cristiano que está cerca. Claro. Y fíjate que el Señor se mueve de forma tan impresionante. Yo tengo un pastor amigo en Perú, David Kisber, ¿Qué apellido en, tiene? en Bolivia, que sea, David Kisber, Ya, Kisber. Ya, tú estuviste en Bolivia y él, sí. como es pastor, fue una de las primeras iglesias presbiterianas que llegó allá. Él se metió al consejo de pastores y te digo una vez en un TD1 él predicó y le predicó al presidente y desde ese entonces él es invitado a todos los TD1 y a los aniversarios de la independencia de Bolivia, y él le ha hablado directamente a todos los presidentes del Señor Jesucristo, pasando por Evo Morales y todos los que han habido, porque simplemente el Señor lo utilizó en ese instante. Él no tuvo temor de hablar, de ser un pastor que estudió acá en Chile, casado con una chilena, con hijos chilenos, pero está ahí siempre hablando del Señor Jesucristo. Y eso me recuerda a mí que nosotros hoy día también tenemos esta oportunidad de poder predicar, porque tenemos el correo, por ejemplo, de los senadores. Y yo le puedo escribir al senador, al diputado de mi circunscripción y hacer como Dinko, ¿sabe qué? Yo estoy llorando por usted y le mando un pasaje. Y hay que aprovechar todos los medios que el Señor Jesucristo nos ha dado para llevar el Evangelio. Yo no, yo Algo- no me, yo no me imagino al apóstol Pablo cuando fue llevado delante de Nerón o delante de la autoridad que no haya hablado de Cristo. ¿Sabes que todas las autoridades nos recibieron? No hubo nadie que dijera que no. Y había una directora, no sé, era una directora internacional, no me acuerdo el cargo que tenía, y me dijo muchas gracias después que la abrió, y me dijo yo voy a leer la primera parte nomás, porque soy judía, Anna Novik se llamaba. Pero Claro, aún así nos recibió. Entonces, mira qué lindo que el tema, a lo que voy es que uno tiene que hablar al que está ahí cercano. yo, por ejemplo, le hablé muchas veces a la Lili Pérez. No sé si se acuerdan de la Lili Pérez. Con la Lili Pérez somos amigos, que era senadora. E incluso después se enojó mucho conmigo cuando fue el tiempo de la aprobación del aborto por 3 causales. Y él escribía a la Lili, le dije, Lili, ¿cómo tú siendo judía, diciendo que amas la Torah y todo, apruebas esta ley? Pasaron muchos meses que no me hablara. Pero sí le hablé al senador Romero, al diputado Claudio Rodríguez, a Sebastián Piñera cuando era senador, porque yo en un tiempo, cuando fui joven, participé en política, en Renovación Nacional, tenía contacto a diario con ellos, y ahí les hablaba del Señor. Dicen, aquí viene el Canuto, me decían. Pero aproveché esa oportunidad de hablarles del Señor. O sea, y dije, nunca más después se me presentó la oportunidad de hablar del Señor, pero por lo menos sé que escucharon algo del Evangelio. A mí, pastor, a mí tengo también, guardando, escuchando una experiencia, también yo estuve como varios años apoyando al capellán de la Cámara de Senado de Valparaíso. Estuve con él, con Manuel Vargas Saldía. Pero dentro de todos los que le hablé, ¿o usted lo ubica? Manuel Vargas, sí, ¿Sí? pues sí, él era pastor de la Presbiteriana de Valparaíso. Así es, pues. Él me conoce a mí desde que era chiquitito, el Sí. tipo desde que estaba en español, yo creo. Claro, entonces él, con él trabajé yo en el Congreso, yo iba a entrar en el Congreso, todo eso, y de todas las personas que pude hablar y del Señor, todo eso fue uno, tal vez para muchos, desconcertado, el famoso Fosito Motúa, Ujú. que también en ese tiempo era diputado, y una vez
me encontré con él y empezamos a conversar con él del Señor. Y él escuchó atentamente, como decía Vinco. Vinco escucha atentamente y con mucho respeto. Escuchaba y daba su opinión también. Entonces, como decía, uno no tiene que... Cierto, está el respeto por el cargo que tienen. Estoy de acuerdo con eso. Pero también son hombres que necesitan de Dios también. Y uno tiene la responsabilidad de hablarle a ellos también y mostrarle a este Dios. Y son experiencias maravillosas que uno lleva en la vida. Claro. Entonces, de esta lección, viendo el ejemplo de estas cosas, yo les digo, hermano, o sea, si ustedes tienen la oportunidad de compartir con cualquier persona y no solamente autoridad, háblenle de Cristo. Hablemos de Cristo porque no sabemos cómo el Señor va a usar eso para mostrar la gloria. Y la Biblia está lleno de esos ejemplos. A mí el ejemplo que más me impactó y que me llevó a romper el temor de hablarle de Cristo, porque si aquí lo voy a hablar yo, por ejemplo, a Sergio Romero, que en ese entonces estaba Sergio Nafrejarpa, todos esos pesos pesados antiguos, yo, un desconocido, hablarle de Cristo, imposible. Yo me acordé de lo que hizo Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, que viene el Señor Jesucristo, y cómo ese simple milagro, ese acto de misericordia con un cojo, termina que al día siguiente 4.000 personas se conviertan. Ahí está el Señor, somos sus instrumentos. No quiero decir que con esto que yo voy a ver a alguien, esa persona se va a convertir, pero por lo menos estamos cumpliendo el mandato de hablarle a toda criatura. Y eso fue lo que permitió que en Edesa, en Armenia, en Etiopía, eh, el Evangelio avanzara. Porque el cristiano entendió que el deber es predicar el Evangelio a quien el Señor te ponga por delante. El que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos llamados a ser testigos, a anunciar las buenas nuevas. Ya, Profesor, terminamos la clase hoy día. Hermano Rodrigo, quería hablar. algo cortito, ¿no? A mí me llama la atención el apunte también de la Iglesia de Etiopía, habla del arte, Ujú. la expresión del arte y la práctica del arte, ¿no? Y generalmente esta iglesia bizantina o cierto más de esta región florecieron también en el arte. Y el cristianismo, creo yo, de hoy día, sobre todo el chileno, justamente carece de este tipo de práctica. Es raro encontrar, por ejemplo, algún artesano cristiano, pintor cristiano, eh, no sé, folclorista cristiano, no sé, como que a veces se confunde también que puede haber cierta contaminación, ¿no? Y yo creo que el arte está tomado por una ideología política hoy en día, sobre todo en Sudamérica. Pero creo que también estamos llamados, como la punta acá dice, porque el cristianismo dice en Etiopía alcanzó periodos gloriosos, y justamente en eso echó raíces y practicaron arte, ayudaron a consagrar idiomas con las Biblias que se traducían, con los textos. Yo creo que eso es válido, todavía está vigente, como nosotros a través de estos medios también se puede predicar el Evangelio, sin obviamente traicionar la ortodoxia, la Biblia que nos corresponde llevar a cabo, pero se puede. Claro, Y a través de la función pública, también como decía el hermano Dico, como decía el otro hermano, ejerciendo, los que somos funcionarios públicos, tenemos que predicarle a los jefes, a los directores de servicios, ministros, etcétera, etcétera. exactamente, si somos llamados a predicar el Evangelio. Y el que añade la iglesia cada día es el Señor Jesucristo. Nosotros Porque, simplemente debemos de porque anunciar también, el Evangelio. pastor, también me llama mucha atención, hablando del arte, cuando encontré la obra de Nabucco de Verdi, que está Ujú. basado en el Salmo 137. Fue impresionante cuando encontré yo esa parte y lo escuché. Ahí que fue un momento muy, muy potente. Porque muchos cristianos, no, ¿cómo está el arte junto? No, si está el arte también. También ahí se habla y se expone. Fue muy, muy potente ese momento. Recordemos que el arte medieval está basado generalmente en el cristianismo. El arte empieza a cambiar el cristianismo cuando llega el Renacimiento y el humanismo. El Sí, movimiento renacentista y el humanismo sacan del centro a Cristo, a Dios, y empiezan a poner el hombre, y de ahí el arte toma un rumbo muy diferente, distinto al de la Sagrada Escritura. Ustedes vean la Capilla Sixtina, las obras de Miguel Ángel, todos van relacionados con algún evento bíblico.
Por ejemplo, Miguel Ángel pintó la transfiguración arriba y abajo estaban los discípulos con el niño enfermo. Claro. Ese también es muy impresionante esa pintura. Entonces, claro, cuando el humanismo eh, se vuelve la filosofía más importante y saca al cristianismo del medio, es cuando se va divirtiendo todo eso y estamos terminando en lo que hoy día conocemos como un arte, que el arte es pegar un plátano con una wincha, ¿cierto? Que valga $2 millones. Es obra. Bueno, oremos, hermanos, para que el Señor nos utilice, que no desaprovechemos esa oportunidad de hablarle. El Señor nos ha dado un ministerio, que es predicar el Evangelio a toda criatura.